Buenas tardes, soy Macario Lozane y este es su programa Jornada 2030. Buenas tardes, soy Violeta Huerta. Macario, ¿cómo estás? Bien, gracias. Vamos a tratar un tema hoy que tiene que ver con el cambio de gobierno en la Ciudad de México. Dentro de 1 año y 4 meses va a haber elecciones. Antes hay un periodo de lucha interna en los partidos y todas esas cosas, ¿no? Pero también queremos saber cómo ustedes ven esta situación. Así es, porque en el ámbito político, bueno, todo está muy movido, ya está próximo ya a iniciar el proceso de sucesión gubernamental y evidentemente todos los partidos quieren competir, el PRI mantener, el Estado de México es muy importante, pero la gente, nosotros queremos saber qué pasa con los ciudadanos, si realmente saben, si les interesa, si les importa este tema de que va a haber elección a gobernador en el año 2017. Esto fuimos a preguntar, vamos a ver qué nos dijeron. Yo creo que es un proceso importante, una decisión que tiene consecuencias a futuro. Debemos de tener en claro cuál es el mejor para el Estado, ya que pues estamos en una situación en la que es conveniente tener bien nuestros ideales y saber dónde vamos a ir. No debemos dejar atrás ninguno y saber cuáles son lo que nos pueden ofrecer y cuáles son los resultados que en verdad nos pueden dar buenos, o sea, un buen desempeño, conocer su historial, qué ha hecho, qué ha trabajado y pues a la ciudadanía adelantarse a su trabajo, porque a veces no tenemos ese interés en saber cuáles han sido sus trabajos y es importante conocer eso. Sí, realmente sí es de mi interés, lo considero muy importante, porque bueno, muchas veces no sabemos si alguien nos llegara, digamos, a explicar. Nosotros teníamos que, si todos nos interesáramos, claro que sí, eso garantizaría un buen desempeño de las funciones. No me interesa, casi no estoy enterado de eso. Sí, pienso que es importante conocer a los precandidatos para gobernador del estado y saber su historial, ¿no? Para que no nos pase como en ciertos estados que por desgracia son demasiados corruptos o tienen antecedentes penales. Es importante saber de cada uno de los partidos cuáles son sus precandidatos. Creo que es algo muy importante para la ciudadanía, que no todos tenemos el mismo interés, pero a mí en lo personal sí. ¿Qué preparación de cada uno de ellos tiene, ¿no? Y cuál es su fase dentro de la polaca, es decir, cuánto tiempo han estado dentro de la política. Digo, nos ha tocado tener gobernadores que no sabemos ni quiénes son, ni de dónde salieron, ni dónde vive, pero pues... No, simplemente casi caemos en lo mismo siempre. No me interesa, digo, casi es lo mismo. Es lo mismo siempre, cada año o cada cambio de sexenio o de gobernador. No es tan importante, digo, como siempre es lo mismo, pues es un tema que no me interesa mucho. No, ahorita no me... Bueno, en primer lugar porque yo soy militante de un partido político que es el PRI. La lucha por el poder público lo realizan varios actores, varios partidos, el PAN, el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano que acaba de surgir y que bueno, nosotros esperamos sostener y ganar otra vez la gubernatura, porque debe de saber y conocer las personas o personalidades que encabezan estos partidos para que elija de la mejor manera. En lo particular no, para mí da lo mismo, ¿sí? Se hace lo que se tiene que hacer, entonces no es un tema importante para mí. Simplemente somos instrumentos que por así le servimos para eso. Pues para ver en qué forma, si, en caso de que hubiese un cambio, en qué nos beneficiaría. Sí, por eso sí me interesa. Y podría haber la experiencia o la carrera que tienen ya para que de ahí podría uno decidir. Mira, yo en la política no estoy muy centrado. Para el caso en cuestión de gobernantes y todo, es lo mismo, siempre ha sido lo mismo. Yo creo que los ciudadanos ya estamos pues hartos, ¿no? de tanta pobreza que hay, tantas necesidades que tienen. A lo mejor los gobernantes buscan ellos nada más los intereses personales, porque si se dan cuenta que ellos visitaran, por ejemplo, las comunidades, están muy marginadas. No me interesa por lo mismo, porque sí hay mucha molestia en lo personal. Pues imagínense,
tanta gente que hay pobre, tanta gente pobre que hay y no pues no le ayudan. Y si usted se da cuenta, los manifestantes que vienen, yo creo que vienen a exponer sus quejas y todo, ¿no? Y los gobiernos no hacen nada. Los gobernantes nada más se interesan por el voto, pues pelean el poder. Entonces, cuando son campañas, pues van hasta el último rincón, ¿no? Buscan hasta el último rincón, que vota por mí, que te voy a ayudar, y no, pues realmente no los apoyan. Nada más prometen, como siempre. Miren, no es alentador lo que encontramos en esta encuesta, porque la mayoría de las personas no les importa mucho el proceso electoral, no les importa el cambio de gobernador, incluso quién sea el próximo gobernador, lo que es de verdad que eso no es bueno, no es positivo. Pero además, esto también refleja la actitud y la posición de los votantes pues en las urnas. Por eso hay un alto índice de abstencionismo. Creo que aquí es la explicación, ¿no? La verdad es que sí sorprende ver que un buen número de personas señala que no les interesa, que la verdad es que siempre pasa lo mismo, y se ve ahí el desinterés, el desencanto y lo lejana que está la clase política también de la ciudadanía. Porque esto no corresponde a lo que está pasando en los partidos. En el PRI, por ejemplo, que es el partido que seguramente va a conservar el poder por la debilidad de la oposición, la división que tienen, hay una efervescencia de hace tiempo, están trabajando los grupos internos y hay muchos candidatos, y desde luego pues les importa mucho quién va a ser el candidato a todos los priistas, sobre todo a las cúpulas directivas y de cierto nivel para arriba, ¿no? Esto no tiene correspondencia con el interés ciudadano como lo estamos viendo. La verdad es que sí, al interior de los partidos políticos hay preocupación. En el caso del PRI, bueno, pues todo el mundo anda movido, anda viendo cómo se ubica, incluso quiénes podrían ser los aspirantes, quién podría ser el fuerte para que pueda suceder a Erubiel Ávila en la gobernatura. Y los partidos de oposición, pues bueno, preocupados, pero no tan ocupados en algunos casos, en trabajar en estructuras, en buscar también acercarse a la población, porque pues no les fue muy bien en las elecciones municipales, no se ve que les pueda ir muy bien tampoco en la estatal. Y creo que en los partidos de oposición hay la sospecha, pues, y no tan descabellada, de que deliberadamente no quieren fortalecerse, no quieren representar un peligro para que el PRI pierda la gobernatura del Estado de México. Parece que hay como una especie de complicidad y de aceptación tácita de que les conviene más ser oposición que ser gobierno. Y la verdad es que también hay que ver, el PAN y el PRD han hecho coaliciones que podrían ser impensables en otras entidades. Y aquí hay dos corrientes que piensan distinto. Hay una corriente, sobre todo en el PRD, una corriente que señala que no se pueden aliar al PAN porque siempre lo están criticando, porque hay gobiernos que para ellos son muy malos, nefastos, y bueno, pues que no deben ser aliados. Y por otro lado, otra corriente del PRD que dice que bueno, con tal de ganar entidades, por ejemplo la del Estado de México, que siempre ha sido gobernada por el mismo partido, tendrían que unirse toda la oposición. Y en el Estado de México la verdad es que parece muy complicado que los intereses de las distintas corrientes puedan permitir que haya una coalición PAN-PRD, ni siquiera una coalición grande de izquierda, ¿eh? Hay pues también la información extraoficial de que esto les ha beneficiado mucho, que es decir, la corriente sobre todo que se opone a las alianzas con el PAN, pues las cúpulas, no todos los grupos, porque no permean los beneficios ilícitos, cuando menos inmorales, hasta abajo. Entonces, que las cúpulas se han enriquecido muchísimo, que lo que tienen no justifican con lo que han ganado. No, y bueno, ahí por supuesto que será la militancia también, evidentemente que ahí va a haber división de opiniones, vendrán los tiempos, pero creo que en este momento también los partidos tienen que preocuparse de ver cómo los está observando la ciudadanía, que no lo siente como alguien cercano. Una de las personas que dice, sí me interesa, pues sí, pero dice que es militante, por ejemplo, de un partido. Hay otros que también dicen, no, claro que sí, hay que conocer de dónde viene, quiénes son, porque hemos tenido, dice una señora, gobernadores que no sabemos ni quiénes son ni de dónde vienen, ¿no? Pues es que todos deberíamos estar interesados, no es cualquier cosa elegir a un gobernador de una entidad. Nos quejamos de todo, pero también por eso tenemos que ser pues más participativos, estar más enterados. Y yo creo que el gobierno, el Estado de México está muy mal en casi todos los indicadores, generalmente. Nosotros aquí con frecuencia tratamos temas específicos, lo vamos a seguir tratando, por lo tanto, se necesita que el próximo gobierno tiene que ser extraordinario. De toda otra manera, el Estado de México va a volver a caer en el estancamiento, y esto se traduce, pues, mira cuánta pobreza hay, más de 9 millones de pobres,
De esos 1.300.000 no tienen para comer. Imagínense la inseguridad pública cómo está y todos esos aspectos que tiene que venirlos a superar, a resolver el próximo gobernador del partido que sea, aunque previsiblemente va a ser del PRI. Es decir, tiene que interesarnos que llegue alguien que nos venga a resolver esos problemas gravísimos que colocan al Estado de México en los últimos lugares del país, cuando era vanguardia hasta hace tiempo, hace no mucho. Sí, la entidad mexiquense sabemos que está viviendo una crisis en varios temas, y entre ellos está el de la inseguridad, ¿no? Es un estado violento, inseguro, que incluso ha sido catalogado por otros países como pues prácticamente no grato, que le piden a su gente que no visite algunos municipios de aquí como Nezahualcóyotl, Ecatepec, entre otros, porque son peligrosos, que se declaró una alerta de género contra la voluntad del gobierno porque ellos no querían, pero después de tantas presiones, de una lucha que ganaron organizaciones civiles, porque el problema de verdad de violencia de género, de feminicidios, es muy grave en la entidad, entre muchos otros que pues no se han resuelto, que este gobierno la verdad es que tampoco ha tenido grandes avances, y no echándole solo la bolita al gobierno estatal, porque bueno, también ahí están los ayuntamientos y el gobierno federal, que a pesar de que ha tratado de apoyar al Estado de México, pues todo ha sido insuficiente. Pero además incluso el aspecto específico de la alerta de género, después de que se emitió esta alerta de género, parece que no se han hecho las acciones necesarias, que se comprometieron incluso, y por lo tanto ha habido feminicidios este año. Sí, y lo vemos, ¿no? Todos los días. Pero finalmente aquí, planteamos varios temas, ¿no? El hecho primero de la encuesta de los ciudadanos, que pues señalan lamentablemente muchos de ellos que no les interesa el tema, y cuando hablan de que siempre es lo mismo, suena también pues ahí un foco rojo de que seguramente es gente que ni va a votar, ¿eh? Claro. Son personas que se van a abstener, y esto por supuesto no es bueno. Suena también que hay un desencanto generalizado hacia la política, por supuesto, que se sienten muy lejanos a los políticos y también a las autoridades, y que, bueno, lamentablemente también con esto no hablan de que no, pues es que estamos tan bien que no es necesario votar. No, hablan, es que estamos mal, seguimos mal, y no pasa nada con los nuevos gobernantes. Eso también es un reclamo a las autoridades. Y vamos a seguir mal, dicen, y nosotros quisimos exponer el contexto pesimismo. El que se va a dar la elección, cómo está el Estado de México, para entender que no es justificable esa actitud pasiva, indiferente y conformista de la gente. Tiene en sus manos con su voto cambiar las cosas. Así es, porque finalmente las autoridades, los políticos tienen mucha responsabilidad, pero los ciudadanos tenemos que estar cada vez más enterados, ser cada vez más participativos, críticos, y obligar a las autoridades también a que rindan cuentas y a que hagan las cosas. Se ha visto que cuando hay presión social se obliga muchas veces a los gobiernos a que actúen, aunque no quieran. Así es. Y ahí está la alerta de género, por ejemplo. Vamos a un corte y regresamos.